Hay sucesos que quedan grabados en la memoria de manera imborrable, y yo lo sé mejor que nadie. Mi historia es singular, y si no lo hubiera vivido, quizás no creería en lo que voy a contarles. Hay misterios que escapan de nuestra comprensión, y a veces es sabio dejar ciertas incógnitas sin resolver. Lo que les contaré sucedió hace más de 3 décadas, cuando aún era una niña. Soy la tercera de 6 hermanos, pero en aquel entonces vivíamos solo 4 en casa de nuestros padres. Mi hermana Regina, de 9 años en aquel entonces, Diego, de 10, Alberto, mi hermano menor, de 7, y yo con 13 años. Mis 2 hermanos mayores ya habían formado sus propias familias, pero nunca dejaron sola a mamá. Como podrán imaginar, mi padre no vivía con nosotros. Tengo vagos recuerdos de él, ya que falleció cuando tenía apenas 5 años. Pero esa es otra historia. Mi abuela Guadalupe, madre de mi papá, nos visitaba ocasionalmente y siempre llegaba con algo en las manos para llenar nuestras barrigas, como ella decía. No éramos una familia adinerada y mi abuela no era la excepción, pero siempre procuraba llevar algo a casa. A veces ropa de segunda mano que le regalaban, o juguetes. Sí, juguetes. Tiempo después de aquellos sucesos, escuché algo que ahora tiene mucho sentido. Nunca recojas cosas de la calle y te las lleves a casa. No sabes qué historias traen consigo. Un día, mi abuela llegó con un muñequito de trapo y porcelana. Era un bufón, una especie de payasito antiguo que trajo para Alberto, el menor de todos. En el momento en que él lo tomó entre sus manos, se volvieron inseparables. Lo llevaba a todas partes, a dormir, e incluso cuando se bañaba, quería que el muñeco estuviera cerca. Nosotros, excepto mi hermano Alberto, sentíamos un temor instintivo hacia aquel muñeco. La cara del muñeco estaba algo despintada, lo que le daba un aspecto aterrador. En ese momento no cuestionamos su procedencia, ya que cada detalle era apreciado por nosotros. Con el tiempo, supimos que mi abuela lo encontró cerca de un tiradero de basura. Lo lavó y lo llevó para Alberto. Nunca culparíamos a mi abuela por eso. Siempre le estuvimos agradecidos por todo lo que nos daba y ayudaba. Alberto y su muñeco Artie se volvieron inseparables. Todo parecía inocente al principio, pero poco a poco la situación se impregnó de un aire siniestro. Un día, mientras estábamos sentados en la cocina, escuchamos alboroto en el patio. Alberto había lastimado a un pollito, golpeándolo con un palo hasta dejarlo con las alas y patitas rotas. Mi mamá se enojó como cualquier mamá lo haría, pero también se sorprendió por la escena. Alberto nunca había sido agresivo ni había demostrado comportamientos violentos. Regina le preguntó con lágrimas en los ojos: Albertito, ¿por qué hiciste eso?
Alberto se quedó callado, mirando al vacío. Notamos que movía los labios, pero no lograba articular palabra. Finalmente, susurró algo. Artie me dijo que lo hiciera. Un escalofrío recorrió nuestra espalda. Diego corrió a buscar al muñeco y lo trajo de vuelta, declarando: tiraré esto. Sin pensarlo dos veces, Diego tomó el muñeco y salió a la calle, pero Alberto empezó a llorar y suplicar: no lo hagan, por favor. Siempre regresa. Aquello nos impactó como un balde de agua fría. Alberto continuó: él siempre vuelve. No importa cuántas veces lo tiren. Yo lastimé al pollito porque él aparece en mis sueños y no es bonito, especialmente cuando sonríe. Mi mamá fue a buscar a Diego y lo trajo de vuelta con el muñeco a casa. No pasará nada, dijo mi mamá mientras abrazaba fuertemente a Alberto. Esa misma noche, mi mamá agarró al muñeco y lo lanzó a la hoguera, al fuego, para que se quemara. Pero el muñeco no se prendía. No parecía sufrir daño alguno. Estaba presente cuando Alberto llegó corriendo diciendo que Artie le había hablado, suplicando que lo sacáramos de ahí porque le dolía mucho. La noche continuó envuelta en una atmósfera omisa y pesada después del fracaso de nuestro intento de deshacernos del muñeco maldito. El crujir de la leña consumida por el fuego no hacía sino incrementar nuestra ansiedad y temor. Alberto, visiblemente afectado y con el rostro bañado en sudor, insistía en que Artie le hablaba, suplicándole que lo liberáramos del fuego voraz que lo rodeaba. Miraba con terror cómo las llamas danzaban, pero el muñeco permanecía imperturbable, como si estuviera protegido por una maldición ancestral. Mis hermanos y yo nos abrazábamos unos a otros, presintiendo que algo espantoso estaba a punto de desencadenarse. De repente, un grito lastimero resonó desde la hoguera. Era un sonido humano, pero distorsionado por la agonía y el sufrimiento. Alberto cayó de rodillas, cubriéndose los oídos mientras lágrimas de terror corrían por sus mejillas. No escuches, Alberto, susurré con impotencia, pero mis palabras se perdieron en la cacofonía de sonidos terroríficos que llenaban la noche. El aire se volvió denso, como si una presencia siniestra estuviera entre nosotros, burlándose de nuestros esfuerzos por expulsar el mal que habíamos desatado. La temperatura alrededor de la hoguera pareció elevarse, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia las profundidades de un infierno terrenal. Las sombras en las paredes se retorcían y adquirían formas grotescas en cada resplandor del fuego. Y entonces, en un momento de silencio sobrecogedor, el muñeco emitió un susurro apenas audible, pero lo suficientemente claro para que todos lo escucháramos. Dijo Artie con una voz que parecía provenir de las profundidades del más allá. El grito de Alberto, el grito de terror de Alberto resonó en la noche, un eco desgarrador que reflejaba la desesperación de un niño atrapado en una red de mal indescriptible.
Mis hermanos y yo retrocedimos impotentes frente a las fuerzas siniestras que se habían apoderado de nuestras vidas. Desde esa fatídica noche, el mal se afianzó aún más en nuestro hogar. Los objetos parecían moverse por sí solos. Las sombras cobraban vida y las risas infantiles se desvanecieron, reemplazadas por susurros inquietantes que nos atormentaban en cada esquina. Regina empezó a tener pesadillas vívidas donde Artie la acechaba con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Diego se volvió cada vez más distante, como si estuviera luchando una batalla solitaria contra fuerzas invisibles. Y yo, presa del miedo y la incertidumbre, me aferraba a la única certeza que quedaba, que la presencia maligna de Artie no nos dejaría en paz hasta cobrar su precio final. Mi abuela, de alguna manera, encontró a una mujer que nos ayudó a deshacernos completamente del muñeco. No sé qué hizo exactamente, pero siempre estaré agradecida por ello. Sin embargo, no todo ha sido fácil. A pesar de haber crecido, Alberto sigue siendo reservado y temeroso, a pesar de haber superado los 30 años. Se casó y formó una familia, pero esa compañía no ha sido suficiente para que él pueda seguir adelante y dejar todo atrás. Parece que algo lo sigue atormentando. La sonrisa que vio por última vez en aquel muñeco. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que yo soy Dark y esto ha sido En la Oscuridad. Que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.